Hermanos, bendecidos en esta hermosa mañana. Hoy me toca el privilegio de traerles a ustedes un mensaje que ya llevamos 2 semanas hablando acerca de ella, y es de la iglesia. El mensaje de hoy lleva por título Más que una congregación. Y para poder empezar el mensaje de hoy, vamos a primero definir lo que es una congregación. Y dice que la congregación es una junta, hermandad o comunidad constituida para tratar de uno o más asuntos. Básicamente es un grupo de personas que se unen para poder hablar acerca de algo. En este caso, la iglesia pues se junta para hablar acerca de Dios y de la Biblia. Y por eso es que nos llamamos congregación. Ahora, cuando tú le preguntas a una comunidad acerca de qué es la iglesia, su primer pensamiento quizás es en este edificio, las 4 paredes. Quizás también, si tienen un poco más de conocimiento, empiezan a mencionarte algunas denominaciones de lo que ellos entienden que es una iglesia. Pero como aprendimos en la primera parte de esta serie, la iglesia es mucho más que un edificio. La iglesia somos tú y yo. Perdón. Básicamente, son los que vienen aquí a congregarse para aprender acerca de Dios y a servirle, que fue algo de lo que habló Dionel la semana pasada. El domingo pasado, Dionel habló acerca de lo que es la edificación de las personas que vienen a esta iglesia. Y nos dijo que una de las funciones de la iglesia es ser como Cristo. Y si miramos la vida de Cristo, podemos ver cómo Él estudió en las sinagogas. Incluso si vamos a Lucas 2, de 41 al 51, vemos el relato de cómo Jesús, cuando era niño a los 12 años, su familia fue a Jerusalén para celebrar las fiestas de la Pascua. Y luego que se acabaron las fiestas de las Pascuas, ellos se fueron. Pasó un tiempo largo y descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Empiezan a buscarlo entre sus familiares y no ven a Jesús, así que deciden volver a Jerusalén a buscarlo. Y se tardaron 3 días en conseguir a Jesús. Y cuando lo consiguieron, él estaba en la sinagoga hablando con los fariseos, con los maestros de la ley, con los que conocían la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que desde niño ya Jesús sabía el camino que él tenía que seguir. Ya Jesús sabía que él tenía que aprender acerca de Dios, la importancia de conocer su Padre. Pero aunque vemos esto, Jesús estuvo 18 años más aprendiendo, edificándose, creciendo. Y no fue hasta los 30 años que él empezó su ministerio. Y cuando él empezó su ministerio, él salió a las calles, él predicó en las sinagogas, predicó en las calles, habló acerca de Dios a todo el mundo y también hizo obras de caridad. En Mateo 5 al 7 vemos lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y dice que Jesús estaba allí rodeado de una multitud y decidió subir a un monte y empezar a hablarles. Ahí es que encontramos las bienaventuranzas, donde Jesús le dice que tú eres bendecido por esto, que es bienaventurados que sufren por esto, y te da un montón de ejemplos de por qué somos bendecidos en Dios. Después le empieza a hablar acerca de diferentes temas como el adulterio, los tesoros de los cielos, cuál es el verdadero tesoro. Empieza a hablar acerca de la oración. Es ahí donde encontramos el Padre Nuestro también. Y vemos cómo Jesús empieza a hablarle
a una multitud y no está encerrado en cuatro paredes. Él está afuera de. No quiere decir que nunca habló dentro de la iglesia, porque también tenemos el relato de cuando Jesús abrió el manuscrito de Isaías dentro de la congregación. Y él les dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y entonces pues se buscó un problema porque esa palabra era algo especial para ellos. Y no pensaban que hablaba acerca de Jesús. Pero también vemos en el capítulo 8 que comienza a decir, y luego Jesús descendió de ese monte y la multitud le seguía. Ya Jesús se ocupó de darles una enseñanza. Jesús se ocupó de hablarles acerca de quién era Dios, de cómo acercarse más a Dios, cómo ser mejores personas. Y Jesús se baja de ahí. Y todavía las personas le seguían porque había otra necesidad dentro de ellos. No solamente había una necesidad espiritual, había una necesidad física. Y en el capítulo 8 la Biblia relata que Jesús empieza a hacer milagros entre ellos. Entre esos milagros Jesús sanó a un leproso. Jesús sanó a un siervo del centurión. Y él siguió haciendo milagros hasta que llegó a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro en ese momento. Así que vemos aquí cómo Jesús no solamente se preocupó de la necesidad espiritual de las personas que estaban con él, pero sino también se preocupó por las necesidades físicas y emocionales de ellos. ¿Y por qué emocionales? Porque a veces cuando estamos pasando por una enfermedad, por una situación, a veces nuestra fe empieza a ser quebrantada, empieza a sufrir. Porque es tanto el dolor que sentimos, tanta la preocupación que tenemos por un asunto, que en ocasiones empezamos a concentrarnos más en eso que en el Dios que nos pueda ayudar. Y Jesús lo sabía. Y por eso no solamente se preocupaba por lo espiritual, sino también se preocupaba por lo físico, por lo emocional. Si tú ves una persona que lleva 5 días sin comer, y tú vas a donde él y le dices, Dios te bendiga, Dios te ama, quizás por su mente va a decir, si Dios me ama tanto, ¿por qué yo no puedo comer? ¿Por qué no me da un simple alimento? Porque tiene una necesidad física. Pero si yo voy a donde él con una comida, y mientras él está comiendo y se está disfrutando esa comida, le digo, Dios te ama. Está viendo el amor de Dios en acción. Y es más receptivo a lo que le tengo que decir después. Y puedo tocar su espíritu. Tenemos que ser más como Jesús. No solamente podemos enfocarnos en las cosas espirituales, tenemos que ser unos cristianos holísticos, que nos preocupamos en cada aspecto del ser humano. No solamente dentro de esta iglesia, sino también a los que están afuera de esta iglesia. Dios fue bien claro en su palabra en cuanto a la misión que Él tiene para nosotros. Mateo 28, 16 al 20 es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y dentro de él dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar sobre el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora quiero volver al versículo 19, donde les dice, ustedes vayan. Él nos indica que tenemos que salir de estas 4 paredes. No nos podemos quedar aquí.
Nuestra misión no es aprender solamente de Dios. ¿De qué me vale conocer las Escrituras? ¿De qué me vale poder recitar todos los versículos de la Biblia si no lo pongo en práctica? ¿De qué me vale poder sentarme con el pastor y tener una discusión teológica con él si cuando salgo de aquí no lo aplico? Tengo que ir. Tengo que poner en práctica. Segunda Corintios 3:6 nos dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Los fariseos estaban llenos de conocimiento, se conocían toda la letra, toda la escritura. Sin embargo, Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, porque se enfocaron tanto en el conocimiento que se olvidaron de para qué era ese conocimiento. La iglesia de hoy corre el riesgo de convertirse en unos sepulcros blanqueados si lo único que hacen es venir aquí, escuchar de Dios, aprender y no hacer nada más. Tenemos que empezar a hacer por Dios, hacer para Dios, hacer para la congregación, hacer para la comunidad. No nos podemos quedar enfocados en nosotros. No nos podemos quedar enfocados en solamente un conocimiento y un crecimiento espiritual. Ahora, luego de esta introducción a lo que es el tema de hoy, yo estaba analizando por qué es que a veces la iglesia se queda encerrado en estas cuatro paredes. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros salir? Y tengo 3 puntos que quiero discutir con ustedes brevemente. El primer punto es la religiosidad. Yo no me puedo mezclar con las personas del mundo. Dios me ha santificado, Dios me ha separado. Así que esas personas que están allá, yo no puedo estar con ellos. Y vienen estos cristianos y toman la palabra de Dios y la usan como un pretexto o la usan fuera de contexto para justificar este tipo de mentalidad. Toman versículos como primera de Juan 2:15, que nos dicen: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Dice, pues claramente, como no puedo amar al mundo, pues no puedo ir para allá, no puedo hablarle. Yo me concentro en mi Dios y en mi iglesia. Y te dan un santo, un aleluya y un gloria a Dios después de ese comentario, porque son bien espirituales. No podemos confundir amar el mundo con con mostrarle amor a las personas que están en el mundo. Amar este mundo implica dejarme llevar por las costumbres, las culturas, dejarme llevar por lo que está de moda, permitir que esas cosas afecten mi relación con Dios. Eso es amar el mundo. Poner todo eso antes que a Dios. Darle el primado a mi trabajo. Darle el primado a mis estudios. Darle el primado a otras cosas que no sean Dios. Eso es amar el mundo. Mostrarle amor a las personas que están en este mundo es ir, llevar la palabra, llevar un alimento, llevar comida. Es atender las necesidades de las personas y demostrarle quién es Dios. Y hay una diferencia bien grande entre esas dos cosas. Así que estamos llamados a ir, pero también la Biblia nos dice del peligro de ir al mundo, de hablarle al mundo. Si vamos a Jeremías capítulo 15, versículo 19, nos dice:
Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros: que hablemos cosas sensatas, que hablemos con inteligencia, con prudencia, para ser el portavoz de Él en este mundo. Pero le dice que ellos se vuelvan hacia ti y no tú a ellos. Vete, háblales, pero ten cuidado. Ten cuidado que mientras tú estés allí hablándoles, no te interesa tanto las cosas que ellos están haciendo, que empiezas a hacerlo tú también. Ten cuidado que cuando tú vayas allá, no empiezas a comportarte como ellos y cuando las personas te vean, piensen que tú eres uno de ellos y te confunda con uno de ellos. Tenemos que ser diferentes. Vete, haz el trabajo que Dios te envió a hacer, pero marca la diferencia. No podemos convertirnos a ellos. La Biblia nos dice que no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos a este mundo, el dinero, trabajo, todas esas cosas que están envueltas en este mundo. O amamos a Dios o amamos el mundo. Apocalipsis 3:16 nos dice que Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea y le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos personas, a dos amos. No podemos estar un día en la iglesia dando gloria a Dios, brincando, danzando, cantando, y el resto de la semana actuar como si Dios no existiera en nuestras vidas. No podemos estar dándole gloria a Dios y con la misma boca maldecir a las personas. O somos cristianos o no lo somos. Tenemos que dejar ese espíritu de religiosidad, ese espíritu de solamente parezco ser un cristiano, pero en mi diario vivir realmente no lo soy. No me interesan las personas de afuera, no me interesa ir a buscar personas, solamente me interesa mi relación con Dios. Y no es que está malo buscar una relación con Dios, porque es necesario. Día a día tenemos que buscar esa relación, pero tenemos que hacer algo con esa relación. No podemos ser egoístas. A mí, mi abuelita me decía: no te vistas que no vas. No juegues a ser cristiano, porque no vas. La gente se va a dar cuenta. Y lo malo de esto es que la gente se da cuenta y después empieza a juzgar a la iglesia por aquellas personas que aparentan ser cristianos, por aquellas personas que dan el gloria a Dios, que todo el mundo les aplaude de lo buenos que son, pero nadie ve quiénes son en realidad fuera de estas cuatro paredes. René González interpretó una canción hace años atrás llamada Mi Iglesia, y hay una pequeña estrofa que quiero que ustedes vean aquí. Dice: hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, y estoy tratando de no cantarla. Que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo. Mostrar la imagen de Dios, o sea, ser como Cristo. Que no se confunden entre toda la multitud, que sean distintas, que sean diferentes. Y la forma de hacerlo es mostrando amor. Tenemos que ir a este mundo determinados a impactarlos. Pero no podemos permitir
que las cosas de este mundo causen una influencia negativa en nosotros. Nosotros somos llamados a ser, y Dionel habló acerca de esto la semana pasada, la luz en medio de las tinieblas. Ser luz en medio de la oscuridad. Ser luz donde Dios a ti te ha sembrado fuera de esta iglesia. Y es así, siendo la luz de este mundo, que podemos empezar a traer personas a los pies de Cristo. El segundo punto que quiero hablarles a ustedes, perdóname, antes de llegar al segundo punto. A ver algo. Ok, antes de llegar al segundo punto, quiero decirle que cada vez que tú vienes aquí es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad, como dijo Dionel la semana pasada, de ser edificado. Sea aquí un domingo, sea en los grupos de vida que van a empezar ahora, miércoles o viernes, sea con los grupos de los jóvenes los viernes, sea incluso allá abajo en Kingdom Kids los domingos. Dios tiene tantas formas de edificarnos a nosotros. Es nuestro deber tomar eso y aprender a aplicarlo primeramente en nuestra casa y luego a nuestros vecinos y los demás familiares de nosotros y nuestro trabajo. El segundo punto, la inseguridad. La inseguridad te dice, no estoy listo, no estoy preparado. Y esto en algún momento le toca a todo el mundo aquí. Cuando los pastores vienen a donde ti y te dicen, yo quiero que tú me ayudes en este ministerio, la primera reacción de casi todo el mundo es, yo no siento que estoy preparado. Especialmente si son nuevos en la iglesia. Si llevan años y los pastores vienen con ustedes, eso es, gloria a Dios, ¿dónde puedo ayudar? Pero al principio, cuando estamos empezando, es como que, de verdad, después, está bien. Y con ese dolor que uno dice, está bien, yo ayudo. Pero 2 de Timoteo 1-7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso con Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para nosotros, su gracia por medio de Cristo Jesús. Si Dios pone algo en el corazón tuyo, hazlo. Si los pastores se acercan a donde ti y te dicen, siento de Dios que tú deberías estar en este ministerio, hazlo. Si Maggie viene a donde ti y te dice, ¿tú quieres estar en hospitalidad? Hazlo. Dios te está dando oportunidades para servir. Hazlo. Aunque tú sientas que no estás preparado, Dios te va capacitando en el camino. No te están pidiendo que te pares aquí a predicar, te están pidiendo que saludes a un hermano en la puerta. Y ambos son igual de importantes para un ministerio, para el servicio del domingo. Porque créeme que si tú no tienes a esa persona con esa sonrisa tan hermosa allá al frente, diciéndote, Dios te bendiga, me alegra que hayas venido, pasa, tú no te vas a sentir a gusto en esta iglesia. Tú vas a decir, la primera impresión fue una persona con cara larga diciéndome, hola.
yo no vuelvo a esa iglesia. Por más lindo que sonara la música, por más poderosa que fuera el mensaje, la primera impresión te mató. Así que esa sonrisita es importante para nosotros. Jeremías 1, del 4 al 8, nos dice: el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Dios le está diciendo a Jeremías: ya yo tengo un propósito para ti. Tus padres te concibieron y ya yo te había determinado para algo. Y Jeremías le está diciendo: es que yo no estoy listo. Yo soy muy chiquito todavía. A mí nadie me va a hacer caso. Y Dios le dice, Dios lo regaña. Le dice: no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y lo tiene con signos de exclamación. Y si fuera hoy en día lo pondría en todo en letras mayúsculas y en bold, porque fue un regaño de él. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho eso a nosotros? Lo que pasa es que no lo dicen así de lindo: yo he hablado, yo el Señor he hablado. Te dicen: ya te dije. Y ya tú sabes, con el ya te dije, es que mete la colita entre medio de las piernas y vete. Y haz lo que te dijeron que hiciera. Pero algo importante de ahí, aunque lo regañó, le dije: yo te protegeré. Yo estaré contigo. No importa lo que tú y yo hagamos, si lo hacemos en el nombre del Señor y bajo la dirección del Señor, podemos estar seguros que Él va a estar con nosotros en todo momento. No importa cuán capacitados estamos, Él va a estar con nosotros. Él va a poner las palabras en nuestra boca. Él nos va a dirigir si le damos la oportunidad de hacerlo. No le podemos poner excusas a Dios. Hay un hombre llamado Dwight L. Moody. Y este hombre, él quiso aprender acerca de Dios. Él tenía una hambre y una sed por Dios. Pero él solamente llegó hasta el 5º grado. Porque en aquel tiempo, pues, las cosas estaban malas. Su madre lo saca de la iglesia porque tenía muchos hermanos. Y él tenía que ir a trabajar para poder ayudar a sostener a la familia. Pero él tenía hambre de Dios. Y no importa cuántas predicaciones había, cuántos cultos habían, él iba a cada uno de ellos para aprender de Dios. Su hambre y su sed era tanta que él trató de ir a institutos y los institutos lo rechazaron porque no hablaba elocuentemente, porque no leía muy bien, solamente tenía un 5º grado. Pero eso nunca le impidió buscar de Dios. Hoy en día, Dwight Moody es conocido como uno de los evangelistas más prominentes del siglo XIX. Ese hombre que no podía leer casi, que no podía hablar elocuentemente, fundó un instituto bíblico llamado Moody Bible Institute. Ese instituto sigue todavía vigente hoy en Chicago, Illinois, más de 100 años después, porque no tenía la capacidad, pero tenía el hambre, tenía la sed, tenía el deseo y la disposición de ser usado por Dios. Dios no necesita que pasemos por un seminario o un instituto. Son buenos, nos capacitan y nos enseñan un montón. Muchos de aquí son productos de seminarios, de institutos.
Y gracias a ese conocimiento que obtuvimos en esos seminarios, venimos aquí y podemos nutrir la iglesia. Pero no hace falta. Lo que Dios le hace falta es tu disposición. Segunda Corintios capítulo 12, Pablo está relatando y él está hablando acerca de un aguijón que él tiene en la carne. Y él le pide a Dios 3 veces que le quite este aguijón. Y le dice, tengo este aguijón que me está molestando, es un ataque del enemigo. Por favor, Dios, quítamelo. Sácalo de mí. Esto que me está impidiendo, esto que me molesta, esto que no me gusta, quítalo para yo poder servirte. Muchas veces hacemos eso con Dios. Cuando tú me quites esto, entonces yo puedo empezar a servirte. Pero en 2 Corintios 12, capítulo 9, versículo 9, perdóname, Dios le da esta contestación a él y le dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en tu debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. En otras palabras, le está diciendo, no te quejes, no pongas excusas. Lo que tú estás viendo como una debilidad, yo lo quiero usar para mi gloria. A través de esa debilidad que tú estás viendo, que quizás otras personas ven en ti, es lo mismo que Dios quiere usar para impactar a las personas, para llegar a unas personas que quizás yo no puedo llegar. O los pastores no pueden llegar a donde ellos, pero tú sí puedes llegar a donde ellos. El tercer punto es, y esta es bien común entre nosotros, pues la iglesia no hace nada. Yo no voy a la comunidad, yo no le hablo a nadie porque pues como la iglesia no hace estos eventos majestuosos que ponen una carpa y vengan que le vamos a dar comida, le vamos a dar ropa y vamos a orar por ustedes. La iglesia no saca un carrito y lo lleva por el vecindario predicando, pues entonces yo no hago nada. La iglesia hace varias actividades, entre ellos tenemos el proyecto de Sembrando Esperanza, donde quizás no estamos impactando a una comunidad dentro de Puerto Rico, pero estamos impactando a un pueblo bien necesitado en Venezuela. Todavía hay niños que necesitan de nuestra ayuda. Los que están interesados en ayudar pueden... ¿Quién es la persona encargada? A mí se me olvidó. Patricia. Darisabel. Pueden hablar con Darisabel, que se acercan a donde ella. Los que están mirándonos por internet pueden ir al site de nuestra iglesia. Hay un enlace para Proyecto de Esperanza ahí, para poder involucrarse en este proyecto tan hermoso que está llevando comida, está creando un ambiente seguro para unos niños en Venezuela que quizás no tienen para comer ese día. Dios no quiere que nosotros esperemos a que la iglesia haga algo. Tú no tienes que esperar a que los pastores se paren aquí al frente y digan, tenemos este proyecto. Dios te ha capacitado a ti y a mí también con muchas cosas. Y hay veces que Dios pone un proyecto en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo traemos a la iglesia y la iglesia nos dice, gloria a Dios, vamos a ayudarte en eso. Y hacemos un proyecto en base a eso. Impactamos a la comunidad o a lo que sea que ese proyecto está diseñado para. Pero no todo lo que Dios pone en nuestros corazones es para la iglesia. Hay proyectos que Dios pone en nuestro corazón que son personales.
Elena está aquí y Alejandro, Dios puso en su corazón un proyecto. Ellos no vinieron a la iglesia y le pidieron permiso a los pastores. Mira, tenemos unos caballitos allí y queremos pues abrir una atracción para llevar a las personas por las costas. ¿Qué tú crees, pastores? Yo debería hacerlo. ¿Tú crees que eso es un proyecto que la iglesia apoyaría? Estoy seguro que fueron los pastores, le pidieron oración, le pidieron ayuda, dirección y cosas así, pero no le pidieron permiso para empezar el proyecto. Dios lo puso en sus corazones y ellos fueron obedientes a la voz de Dios. Y ese proyectito que ellos tienen allí, que para los que están viendo en línea y los que están allí, se llama Playuela Horse Rides. Búsquenlo por internet, es buenísimo. Te llevan en caballo a través de las costas. Los jóvenes un día, una noche, hicieron una fogata ahí porque te puedes quedar acampando también ahí. Fue una actividad preciosa. Disfrutamos. Ellos nos atendieron de una forma espectacular. Nos proveyeron todo lo que necesitábamos. Tienen un caminito que te lleva a una cruz preciosa, donde hicimos una actividad ahí también. Y nada de eso ellos le pidieron permiso a los pastores para hacer. Lo hicieron porque Dios lo puso en sus corazones. Y ellos han sido fuente de bendición en ese lugar para muchas personas. Porque que creen que van solamente a correr un caballo, tú sales con mucho más que una experiencia de un caballo ahí. Porque fueron fieles. Porque hacen lo que Dios les pidió que hicieran, donde Dios los puso. Mateo 25, 35 al 40, y esto lo tocamos la semana pasada, así que voy ya rápido por encima de ello. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.